Abre tu corazón y tu Biblia, por favor, en el capítulo 15 de Romanos, por donde nos encontramos, donde lo dejamos lo vez pasado, y vamos a intentar llegar hasta el final y terminar el capítulo. Vamos a leer desde el versículo 25 para retomar la última parte de lo que veníamos hablando y luego seguimos, ¿de acuerdo? Si tienes tu Biblia y si no, van a ir poniendo los textos también en la pantalla conforme los vayamos leyendo. Romanos capítulo 15, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El pasado jueves nos quedamos en que Pablo está manifestando cómo él desea ir a Jerusalén a ministrar a los santos. Y aquí ministrar se refería a llevarles una ofrenda porque lo estaban pasando muy mal. Si quieres leer dónde se nos cuenta esta historia, pero narrada no por boca de Pablo, sino por boca de Lucas, puedes leerlo en los Hechos, sobre todo a partir del capítulo 21, 22 en adelante. Verás que se narra la llegada de Pablo a Jerusalén, precisamente, y todo lo que ocurre, lo que aquí Pablo nos está diciendo que quiere hacer. Y cómo nos dice que los gentiles que han sido bendecidos por los hermanos de Jerusalén, judíos sobre todo, que fueron bendecidos de forma espiritual, neumáticos, usa ahí, neuma, espíritu, deben bendecir con el sárquicos, sarc, que significa la carne, pero no en el sentido pecaminosa, sino lo material, ¿verdad? Como no hay ninguna contradicción. Y si queremos aprender sobre esto, sobre la administración a los santos a través de la ofrenda, 2 Corintios capítulo 9, hace referencia, 2 Corintios capítulo 9, a esta misma ofrenda. Y nos habla de cómo se ministra a los santos a través de la ofrenda. De hecho, en primera, ahora sí, de Corintios capítulo 9, el mismo apóstol Pablo dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Vuelve a establecer el principio de lo material y lo espiritual como cosas que no están separadas, no hay una dicotomía. Si otros participan de este derecho, interesante, le habla como su padre, su apóstol, ¿no? Sobre vosotros, cuanto más nosotros. Y luego seguirá diciendo: pero nosotros no hemos usado de este derecho, lo cual es muy importante, nos deja ver el corazón de Pablo. Y mucha gente dice: pero bueno, Pablo no usó este derecho en esta congregación. Sí, pero sigue leyendo, dice: sino que soportándolo todo, no usamos este derecho, sino que soportándolo todo, para no poner ningún obstáculo al evangelio. O sea, no lo está diciendo algo como que alabar, lo está diciendo que si llega a usar ese derecho, esta gente hubieran entrado en confusión y lo mismo pierden la bendición del evangelio. Así que Pablo en un momento soporta el no ser sustentado económicamente por los corintios, y por amor, por eso es que él dice: mira, no me doy nada, no vaya a ser que tropecéis. Pero el principio es el que es. Bueno, menciona este principio, además curiosamente aquí Pablo no lo menciona para sí, sino lo menciona para otros. Es normal, viene a decir, que los hermanos de Macedonia y Acaya hayan levantado esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén porque ellos fueron bendecidos por ellos de forma espiritual. Ahora que tienen una necesidad básica de material, que menos que le lleven una ofrenda y se la voy a llevar yo, ¿no? Muy interesante aquí, ¿verdad? Y sigue diciendo, muy interesante porque dice en el versículo 28, dice: así que cuando haya concluido esto, cuando haya concluido el qué, pues llevarle la ofrenda a los hermanos de Jerusalén y les haya entregado esta ofrenda. Dice esta ofrenda
No, dice este fruto. Claro, porque el apóstol Pablo les está enseñando que no son solamente euros o dólares o dracmas o lo que fuera, sino que es un fruto. ¿A qué te refieres con fruto? Bueno, el apóstol Pablo en Filipenses, que también habla de este tema, nos habla de qué es el fruto cuando se está haciendo una ofrenda para el cuerpo de Cristo. Y el mismo Pablo dice, en el capítulo 4, versículo 17, no es que busque regalos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ahí la traducción de fruto, o una forma de traducirlo más literal, o para que la entendamos, me encanta como lo dice una versión que es israelita mesiánica, de cómo traduce ahí la Biblia, que dice, no estoy buscando dádivas, sino que estoy buscando fruto que incremente el balance de crédito en vuestra cuenta. O sea, que en la ofrenda para los santos, en el caso de Jerusalén, en el caso de Filipenses que está hablando, dando gracias como le habían mandado ofrendas a él, el apóstol Pablo dice que lo que él recibe no es dinero, sino que es un fruto, y lo dirá en la Reina Valera, para que abunde en vuestra cuenta. Pero suena un poco... Y en la versión de Jerusalén dice, para que aumenten los intereses en vuestra cuenta. O sea, en este tipo de ofrenda, el apóstol Pablo está diciendo que cuando damos esto, lo que damos es cargado en nuestra cuenta. Cuando damos para los santos y damos para los ministerios, el apóstol Pablo cuando lo recibe dice, yo no estoy recibiendo dinero, estoy recibiendo cheques a tu favor. Muy, muy interesante, porque el apóstol Pablo está diciendo, esto es un fruto que recibo para que abunde en vuestra cuenta. ¿Significa eso, apóstol Pablo, que si doy 10 euros, mañana en mi cuenta va a haber 10 euros más? No, eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Significa, apóstol Pablo, que cuando yo siembro en mis hermanos y siembro en el cuerpo de Cristo, en el cielo toman nota? Sí. ¿Y que abunda en mi cuenta? Sí. ¿Cómo eso abundará? No lo sé. Como sea, pero el apóstol Pablo está diciendo, esto que ustedes están dando es un fruto que va a redundar en vuestro beneficio. Seguimos adelante, por cuestión del tiempo. Así que le dice, hermanos, tengo el privilegio de llevar esta ofrenda para allá. Esto es un fruto. Versículo 28 dice, y cuando haya concluido y les haya entregado este fruto, pasaré a vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahí, en realidad, el original lo que dice es, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Lo del Evangelio de Cristo se metió después, no es que no tenga sentido en el contexto, pero ahí lo que está hablando es que volverá bendecido por Cristo, o con la bendición de Cristo, o con la bendición de haber cumplido la voluntad de Cristo, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, atentos como lo plantea el apóstol Pablo, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, por lo que tú más quieras, podríamos decir hoy en castizo, ¿no? Que me ayudéis orando por mí. Y ahora vamos a dedicar unos minutos al tema de la oración. Y vamos a aprender aquí algunas cosas. Miremos, ¿por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué nos pide por lo más grande que oremos por ti? Bueno, vamos a leer los siguientes versículos. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Quiénes son estos rebeldes que están en Judea? ¿Hay una guerrilla en Judea? ¿Quiénes son estos rebeldes? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Un momento, Pablo. ¿Tú estás cuestionando que te van a rechazar la ofrenda? ¿Cómo que oremos para que te acepten la ofrenda? La ofrenda te la van a aceptar con los ojos cerrados. Y dice Pablo, orad por mí que son capaces de echármela para atrás. A ver, no entiendo. Unos señores rebeldes y que no le acepten la ofrenda. Sigue diciendo, versículo 32, para que, o sea, orad por mí, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Orad por mí para que pueda volver. Porque lo mismo no salgo de allí vivo. Claro, si leemos esto así, pero si lees los hechos de los apóstoles, te darás cuenta de que Pablo se olía lo que venía. De hecho, no solamente hacía falta que se lo oliera, sino que vino a Agabo y le dijo, de quien sea este cinto, le va a caer una en Jerusalén que no vea. Y la gente se le echó a llorar, no vayas Pablo, porque él sabía. Y el Pablo dice, no lloréis, no me partáis el corazón, que es una de las frases que más me gusta de Pablo. No me partáis el corazón, qué hombre más sensible. No lloréis, que me he hecho yo llorar también, hombre. No me partáis el corazón. ¿No sabéis que yo estoy dispuesto a dar mi vida? Sí, Pablo, pero no vayas, por favor. El Espíritu Santo me dice por todo lugar, dice, que me espera lo que me espera. Pablo sabía lo que le esperaba.
Pablo sabía que cuando volviera a poner un pie en Jerusalén, se iba a liar una buena. Y le dice, orad por mí por lo que más queráis, para que pueda volver. Con gozo, gozo espiritual, un aspecto del fruto del Espíritu, el gozo, ¿verdad? Y dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y la palabra recreado es una palabra no espiritual, más bien emocional, que tiene un sentido de que me la pase bien con vosotros, me recree, recreación, alegría, que pueda volver con vosotros con gozo y pasar un buen tiempo con vosotros. Irnos por ahí a comer juntos, irnos a dar una vuelta por allí, por las playas de Roma, lo que sea. O sea, el apóstol Pablo de repente habla desde un tono muy humano. Dice, estoy deseando volver a vosotros con gozo y, hombre, y tener un ratito de descanso. Cuidado, porque el gozo es lo espiritual. Y él habla del gozo, pero aquí él dice también, y un poco de recreación también. Casi como que vuelva y me pueda tomar unas vacaciones. Un par de semanitas, aunque sea pagadas. Fijaros, el apóstol Pablo, ¿no? Que pueda recrearme con vosotros. Recrearse, disfrutar, reposar, descansar en compañía. Oye, tengo ganas de echar un rato con vosotros en Roma. Y cuando vuelva, a ver si podemos echarlo, ¿no? Qué interesante. Dios no tiene problema en que sus siervos se recreen, se gocen y también se alegren, ¿verdad? Bueno, entonces el apóstol Pablo dice, orad por mí. Vamos a ver por qué quería que oraran por él. Pablo pide oración porque había algunos santos en Jerusalén que eran muy estrechos y que apenas pensaban que era correcto aceptar a los gentiles. No se habían despegado de sus vínculos judíos. Y Pablo tenía miedo de que no lo hubiera hecho y no pudiera ser aceptable la ofrenda porque venía de los gentiles. El dinero de esa gente no lo queremos. Segundo, además pide que sea librado de cualquiera quien quiera entorpecer la labor que él iba a hacer. Porque como hemos visto el jueves pasado, la labor que iba a hacer no era solamente de una transferencia bancaria a la antigua. Él quería ministrar los corazones de los hermanos de Jerusalén con esa ofrenda. Tenía deseo de que esto redundara en la paz entre los hermanos, que lo veremos al final del capítulo. Y él oraba que no se le cruzara gente que fuera a entorpecerlo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Gente que no, rebelde en el sentido de que no quería acabar de someterse a la palabra de Dios, y que ven en Pablo un enemigo y van tras él y podrían entorpecer, como de hecho así fue, la obra que venía a hacer. Pablo pide y ora que sea librado de los fanáticos de Judea que estaban frenéticamente opuestos al evangelio como él mismo lo había estado. Está hablando de los religiosos, no está hablando ni de los romanos o de un grupo terrorista, está hablando de judíos religiosos que no se sujetaban al nuevo paradigma que Cristo había traído y se oponían fervientemente a todo el tema de los gentiles. Como luego fue así. Segundo, nos dice McDonald, para que su ofrenda fuera aceptada porque seguía habiendo intensos prejuicios religiosos contra los gentiles y contra la predicación a los gentiles. Y para que el Señor tuviera bien, como hemos dicho, devolverlo a Roma sano y salvo, que pudiera descansar y que pudiera recrearse. ¿Qué ocurrió? Si lees Hechos, te darás cuenta que cuando Pablo es recibido por las autoridades de Jerusalén, le dicen, wow, mira Pablo, qué bueno verte aquí. Voy a parafrasear, ¿vale? Como has visto, en Jerusalén hay un montón de gente que se ha convertido a Cristo y que siguen siendo celosos de la ley. Mala combinación. Yo soy Pablo y digo, ¿y eso qué es algo que celebrar o por lo cual tener temor? Que hayan tomado a Cristo, vale. Que mantengan, como se nos ha enseñado desde su conciencia, ciertos ritos, vale, pero que sean celosos de la ley. Ley y Cristo, eso como se casa. Entonces, ¿cómo van? ¿Quién los salva entonces? ¿La ley, Cristo, la gracia? ¿Esto cómo es? ¿Qué pasa? Que él llega y dice, hay el comentario por ahí de que tú le dices a la gente judía que cuando se convierte, abandone las tradiciones judías. ¿Sabéis por qué había el comentario? Porque posiblemente era verdad. No necesariamente que Pablo le fuera diciendo a la gente abandonar la ley, pero sí Pablo le enseñaba a la gente que no estaba bajo la ley y que tenían la libertad de ya no estar bajo las fiestas, el sabbat, de esto, las costumbres, la comida, tal. Pablo, como término general, no vivía bajo la ley. Pedro tampoco. De hecho, Pedro dijo, ¿cómo le vamos a imponer a los gentiles, en el capítulo 15, de hecho, algo que ni nosotros hemos podido vivir? Él reconoce que no lo ha podido vivir. Pero es que cuando Pablo en Gálatas lo confronta, le dice, ¿por qué tú, no viviendo así, haces como el que vives así cuando ellos viven? O sea, que te he visto ayer comer jamón, Pedro. No vivían. Claro, si no pienso, en mi opinión, que el carácter de Pablo fuera ir diciéndole a los judíos,
abandonen la Torá porque sonaría muy fuerte, pero sí, por la vía del ejemplo, pues se había hecho el rumor muy probablemente fundamentado de que por ahí por donde pasaba Pablo y la gente se convertía, los judíos abandonaban lo que era la práctica de las leyes de la Torá. Y ahora dicen, hemos oído por ahí, y lo curioso es que Pablo no responde, y Pablo no lo niega. Hemos oído que tú incitas a la gente a dejar la ley de Moisés. No responde, no dice nada. Mira, vamos a hacer una cosa. Hay un rito que hay que hacer en el cual varias personas se van a santificar, se rapan la cabeza, paga tú el rapado y así que quede claro que tú sigues apoyando totalmente respetar a Moisés y la ley. Y Pablo dice, bueno, yo lo pago, si eso va a ayudar, yo sigo respetando a Moisés, claro, y la ley. Si eso va a ayudar, si eso, dicho en castizo, no valió para nada, nada. El gesto sí, de él. Y los hermanos, no sé si es que lo hacían por intentar facilitar su vuelta o es que tenían miedo a la que podía armarse cuando él volviera. No lo sé, pero para los otros no valió mal, porque para religiosos nada vale, nada le vale. Para religiosos, si tú pones una cruz ahí, no llega. Y si pones aquí un candelabro, no llega. Y si quita la batería, no llega. Y si me dejo barba y trenza, no llega, no llega. El espíritu religioso es un pozo sin fondo. Y no, haz algunos cambios para ayudar. Vale, pero no va a valer para nada. ¿Por qué no? Porque no les valía. ¿Qué pasa? Que nada más que entra en el templo, como le venía acompañando a algún hermano de otras regiones, posiblemente gentil, se armó la liada. ¿A qué liada te refieres, hermano? Hechos 21. Lo que acabo de parafrasear. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Oye, los ancianos de Jerusalén estaban en onda. Y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncides a sus hijos ni observen la ley. Claro. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, pues oirán que has venido. Haz puesto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir su obligación, la obligación de cumplir votos, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán, pobre Pablo, que no hay nada de esto de lo que se le informó acerca de ti de verdad, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, ordenadamente guardando la ley. Bueno, Jerusalén había entendido en el capítulo 15, gloria a Dios por ello, que los gentiles en el nuevo pacto no tenían que guardar la ley, pero no habían entendido que los judíos en el nuevo pacto no tenían que guardar la ley, que podían mantener ciertas costumbres como el apóstol Pablo nos ha enseñado en los capítulos anteriores, pero que no podían guardar la ley. Pero en cuanto a los gentiles, tranquilo Pablo, que en cuanto a los gentiles lo tenemos claro. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de sangre y de ahogado y de la fornicación, lo que se le escribió en la carta apostólica. El problema no era los gentiles, el problema era que los judíos seguían guardando la ley. Por lo tanto, seguía habiendo una diferencia entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, judíos, estos son los rebeldes de los que hablaba antes, estos son, no los asirios, no los babilónicos, judíos de Asiria, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le dijeron, y le echaron manos, dando voces, y dijeron, me encanta. Varones israelitas, ayudad. Hombres de bien, levantaos. Ustedes que aman la santidad, levántense y crucifiquemos a este. Fantástico. O sea, encima, vestido de una espiritualidad. Bien. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo y contra la ley. Sí, lo que tú digas, enseña Pablo contra el pueblo y contra la ley. Un hombre que dijo, yo preferiría ser anatema si mis hermanos en la carne pudieran ser salvos. Un hombre que estaba dispuesto a irse al infierno porque se salvaron los judíos. Y él enseñaba en contra de su pueblo, dicen aquí. Y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, el templo, el edificio, santo. Porque antes, ahora lo explica Lucas, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Se ha traído un gentil, seguro que lo ha metido en el templo, ha manchado el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¡Fuera, Pablo!
de la casa de Dios. Tomando luego ¿dónde estoy? 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. El tribuno es un cargo semipolítico, semimilitar, un romano con autoridad militar. Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esto no le interesaba a los romanos, porque ellos estaban allí manteniendo el imperio y no les interesaba que por asuntos religiosos, como veremos en los siguientes capítulos de Hechos, o lo puedes ver en tu casa, cada vez que Pablo da defensa, todos dicen lo mismo. A mí de historias de religión no me hables. Yo lo que quiero es que esto esté tranquilo. Por eso los religiosos cambian la estrategia con los romanos. Primero le decían, hay que matarlo porque no sigue nuestras costumbres. Hay que matarlo porque se olivianta al pueblo. Hay que matarlo tal. Y cuando los romanos, autoridades, le dicen, a mí me da igual tus normas y tus leyes y tu historia. Mátalo tú. No, yo no puedo. Mátalo tú. Yo no me voy a matar porque no estoy de acuerdo con tu religión. Cambian el discurso. Y a partir de ahí la acusación es, este va contra César. Porque dice que hay un nuevo rey, que es Jesús. Así que, escúchame, este ya no es un peligro para nosotros, los judíos religiosos, es un peligro para los romanos. Y por ahí encuentran una vía. Astuto. Si le das cancha a este hombre, no eres amigo de César, llegaría a decir uno de ellos. Claro, ya decirle a una autoridad del Imperio Romano que se va a buscar un lío con César, ya cambia las cosas. Procurando matarle. Entonces, luego, el tribuno, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo, le estaban dando una buena paliza. Y al llegar los soldados, dijeron, agua, agua. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era aquel. Los romanos salvando a Pablo del pueblo de Dios. Con razón Pablo decía, orad por mí, orad por mí. Bueno, Pablo les da un mensaje, les habla, Pablo les habla en su idioma, empieza a darle una demostración que no es un cualquiera, que es una persona que ama al pueblo, que ama la ley, que la conoce, ellos se tranquilizan, pero claro, llega un punto en que Pablo les habla de que esto también es para los gentiles y dicen, hasta aquí Pablo. Total, que finalmente son los romanos los que lo tienen que rescatar. Volviendo a nuestros textos, esto fue lo que pasó. De aquí encontramos que a Pablo lo meten preso y su vuelta a Roma en gozo y para recrearse con los hermanos finalmente no puede ser como él pedía y es 4 años encarcelado. Los 2 primeros para llegar físicamente a Roma y los 2 segundos en Roma, en su casa, con retenido. Fijaros cómo fue la vuelta de Pablo a Roma. Bueno, vuelta por decir una manera. ¿Cómo fue el viaje que él quería decir? Hermanos, orad por mí para que pueda llegar a pasar por Roma, veros, recrearme y pasar a España. No fue, sí fue en gozo, pero no fue en recreación. Fue duro. Fue a través del naufragio, fue a través de hambruna, que si cae en una isla, que si le pica una víbora, que si primero lo quieren hacer rey, que luego dice que no, ahora lo quieren matar, ahora lo llevan a una ciudad. Fue muy difícil. Por eso el apóstol Pablo dice, orad por mí. Orad por mí. Ahora, último versículo, versículo 33. Y la paz de Dios sea con todos vosotros. En el capítulo 15 que estamos terminando, el Señor ha sido designado o llamado como el Dios de la paciencia y de la consolación. No sé si os acordáis, en el versículo 5, el Dios de la paciencia y de la consolación. En el versículo 13 ha sido llamado el Dios de la esperanza, pero ahora es designado como el Dios de paz. Y Pablo está pidiendo que el Dios de paz esté con ellos y que la paz de Dios esté con ellos. O sea, que Dios esté con ellos y que su paz esté con ellos. Precisamente por el tema de su oración. Porque todo lo que él está deseando con su viaje es traer paz al cuerpo de Cristo. Y todo lo que es su oración es que él pueda traer paz y pueda volver en paz. Y lo que él está orando es que haya paz en el cuerpo de Cristo. Por eso habla de que el Dios de paz y la paz del Dios estén con vosotros. Porque ese es todo su énfasis, que haya paz en el cuerpo. Y está enfatizando la importancia que tiene, y como dijo Clark, cualquier cosa que no nos lleva a amar más a Dios y al hombre, seguramente viene de abajo. Cualquier cosa que no contribuye a la paz y a la edificación, no viene de Dios. Viene de la carne o del diablo. Solo unos minutos más para concluir y no dejarlo sin terminar. Pablo y la oración. ¿Qué nos enseña estos versículos sobre Pablo y la oración? Número 1, que Pablo es humilde para pedir ayuda en oración. Pablo no se cree el superhombre, que lo era, ni se cree el superapóstol, que lo era, ni se cree nada. Él pide ayuda. Me da pavor, podríamos decir, en términos de hoy, la que me puede esperar cuando llegue a Jerusalén. Pero si le llevas una ofrenda, que esta gente son capaces de echármela de atrás y de paso de echarme atrás también a mí. Orad por mí. Pero lo curioso es que la palabra orad por mí, que usa ahí, cuando dice ruego que me ayudéis, ¿sabes cómo se traduce esa palabra del original? El sentido que tiene es uno que se pone al lado de otro para pelear con él.
O sea, Pablo lo que está diciendo es, os pido por lo que más queráis que me ayudéis a batallar, que me ayudéis a pelear, como un socio, como un ayudante, como alguien que si vas a pelear en una batalla se te pone al lado tuya. Y Pablo le dice, pelead conmigo, ayudadme a pelear. Pablo, pero si yo no voy a Jerusalén contigo. No, pero en oración tú puedes ponerte a mi lado espiritualmente y pelear conmigo. Entonces, cuando yo oro y cuando yo voy espiritualmente en tus oraciones, tú vienes conmigo y yo doy un golpe y tú das otro golpe en el espíritu y tiene efecto. La oración no solamente es ora por mí, es ora conmigo. No solamente es, acuérdate de orar por, no, es por favor, ponte a mi lado, dame la mano y pelea conmigo en oración. Tómatelo como si fuera algo tuyo, hermano. Pelea conmigo. Yo sé que el que voy a Jerusalén soy yo. Yo soy el que tengo que pasar esta prueba en mi casa, con mi familia, con el trabajo, con el niño. Soy yo. Pero espiritualmente, por favor, ponte a mi lado a pelear. No desde allí echa una oracióncita para acá. No. Espiritualmente. Y Pablo no está hablando de un principio. Espiritualmente podemos ponernos como una piña los unos con los otros en oración y espiritualmente pelear juntos. Pelear juntos. Os ruego por el amor, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu Santo, que nos habló en el capítulo 8. Poneros al lado mía a pelear conmigo en oración. Es lo que dice más exactamente. Luchar con, en compañía de. Así que Pablo cree en el poder espiritual de la oración. Número dos. Número uno, Pablo es humilde para pedir ayuda. Número dos, Pablo cree en el poder real de la oración, los unos por los otros y los unos con los otros. Número tres, Pablo tiene una gran estima de la oración, porque les podía haber pedido cualquier cosa. Les podía haber dicho, súmense a la ofrenda, ¿por qué no se vienen 4 o 5 conmigo? ¿Por qué no mandan cartas de recomendación desde Roma hasta Jerusalén y cuando yo llegue ya me tienen el terreno un poquito preparado? No. Pablo les pide que oren, porque Pablo le da alta prioridad y alto valor a la oración y el efecto de la oración. La oración del justo puede mucho. Siguiente, Pablo cree en la oración unos por otros. Le está hablando no solamente al liderazgo, a todo el cuerpo de la iglesia. 5, Pablo cree en la oración fervorosa. Hermanos, que no te engañen. Hay tal cosa como la oración fervorosa. No significa que es la única forma de orar. No significa que el calentarte emocionalmente o físicamente significa que haya fervor en tu corazón. Pero sí hay tal cosa como la oración fervorosa. ¿Dónde lo dice aquí? Hombre, dice el apóstol Pablo, para que me ayudéis orando. Y aquí cuando dice orando, la palabra que usa tiene un sentido de orar con fervor o con agonía. Orad conmigo, pero escúchame, no os vayáis a echar 3 rezos. Señor, te pedimos por Pablo que tú le ayudes en el viaje misionero, que no lo cuelguen del palo mayor. No. Además tiene sentido con el hecho de que te pones al lado de la persona, ¿no? Orad con fervor. Dice, tiene un sentido de como una olla que está caliente y está a punto de explotar. Con agonía. Orad con agonía por mí. Claro, es que se ora de muchas maneras. Hay varios tipos de oraciones, gratitud, ruego, súplica, pero una de ellos es la oración con fervor. Elías, que oró fervientemente. Y Pablo le dice, orad con fervor por lo que más queráis. Wow, qué actitud de Pablo. No, yo voy a ir allí, voy a triunfar. Wow, qué va. Era un hombre humilde, con los pies en la tierra. Claro, para mí tiene más valor, porque entonces valoro mucho que fuera. Porque no era inconsciente de la que le podía caer. Y aún así, claro, por eso dijo, si yo estoy dispuesto a morir, porque sabía que podía fácilmente morir, si no llega a entrar el tribuno, se acabó Pablo. Y Pablo murió en Jerusalén. Y Pablo aún así dice, yo voy. Wow, le echaba fe. Y por último, Pablo, lo hemos dicho, pero lo digo de otra manera, no se considera autosuficiente en la oración. No hay persona tan grande que no necesite la oración de los demás. Espérate, sí, se me ocurre una persona que es tan grande, que no necesita la oración de nadie. Jesucristo de Nazaret. Perdona, es que en Getsemaní, precisamente, dijo, orad conmigo, velad. Y luego le dijo, no podéis haber estado un ratito. El mismo Jesús quiso contar con gente que orara con él. Así que, pues, ¿qué sacamos de todo esto? Primero, que el apóstol Pablo tenía una misión muy alta con la ofrenda que quería llevar a los santos. No era solamente dinero, era una misión alta de traer paz, armonía, bendición, conexión entre los hermanos de Jerusalén y los gentiles. Número 2, que el apóstol Pablo era consciente de los riesgos que tenía.
Número 3, que el espíritu religioso puede ser tan cabezón, tan cabezón, tan cabezón, que ni una ofrenda te recibe, que ni un acto de cariño te recibe, que ni un beso de tu hermano te recibe. Y él era consciente, y por eso decía, orad conmigo para que me acepten la ofrenda, para que esta gente que son muy rebeldes no se me pongan al revés, orad conmigo. Número 3, que no solamente esas cosas que él pensaba que podían pasar, sino que pasaron. No sabemos qué hicieron con la ofrenda, imagino que sí la recibieron, pero que se soliviantaron. Tenía razón, y aún así fue. Pero no ajeno a lo que podía pasar. Número 4, que el apóstol Pablo buscaba la paz del cuerpo de Cristo y así se despide. Y número 5, y lo he dicho rápido, pero medítalo en tu casa, lee el texto. El apóstol Pablo era un fiel creyente en la oración, en el poder de la oración, en la oración ferviente, los unos por los otros y los unos con los otros y al lado de los otros, y cómo eso tendría un impacto espiritual. Así que Dios nos ayude a nosotros, porque nosotros también tenemos una guerra. El apóstol Pablo sabía de guerra espiritual. El apóstol Pablo sabía de guerra espiritual. Y lo mejor que sabía es, sé que me espera una guerra, pero no puedo volverle la cara. Tengo que ir. Tengo que pasar por ella. Y lo mejor que puedo hacer, que no me garantiza que me va a prevenir las dificultades, pero me va a ayudar a pasar a través de ellas, es que mis hermanos se comprometan a orar conmigo.